Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social. Evolución del salario mínimo en México. Hubo una crisis muy importante en México de precios y entonces la hiperinflación hacía que subiera más la inflación que el salario mínimo. Pero además, en México el salario mínimo antes estaba indexado a todo. O sea, no nada más era el salario mínimo, sino que el salario mínimo determinaba los demás salarios y determinaban los créditos del Infonavit y determinaban las multas, determinaba todo. Entonces, el gobierno mexicano decidió usar el salario mínimo para frenar la inflación a través de reducir salarios y de reducir el consumo. Fue una decisión de política en ese momento. Y eso hizo que perdiera el poder adquisitivo el salario mínimo, pero también todos los demás salarios. O sea, no fue una caída. Esta gráfica representa la realidad de todos los salarios en México en ese momento. Entonces cae el salario mínimo de manera abrupta y esa es una etapa en México, ¿no? En los 80 y principios de los 90, todavía con la crisis del 95, todavía caen más todos los salarios, ¿no? Y luego, del 96 al 2017-16, por ahí, el salario mínimo se mantiene constante en el tiempo. Llega al 96 pesos al día. Todo esto es en precios actuales de ahorita. Y entonces, durante pues varias décadas se mantiene en 96 pesos, como pueden ver la gráfica plana, ¿no? Completamente. De hecho, más o menos en promedio del 96 a la fecha, al 2017 subió 2 pesos el salario mínimo en términos reales nada más. Después del 2018 pues empieza a subir, que es cuando inicia el proceso de recuperación, que es la política que diseñamos nosotros, ¿no? Para que hubiera una recuperación importante del salario mínimo. Y ahí también se divide, ahorita les voy a contar toda la historia de por qué tenemos zona libre en la frontera norte y por qué tenemos un salario mínimo general para el resto del país. Pero inmediatamente al iniciar esta administración se incrementó el salario mínimo al doble en la zona libre, en el norte del país, y en el resto del país se incrementó 16.2%, que era una cantidad exacta para que por primera vez el salario mínimo estuviera por arriba de la línea de pobreza. Entonces, eso fue como inicia y esos fueron los cambios. Y actualmente, pues el salario mínimo se ha recuperado bastante en términos reales. Digamos, a la fecha ahorita va como en 116%. Conforme vaya avanzando el año, pues va a perder poder adquisitivo. Siempre es como en enero sube y luego cae durante todo el año y luego otra vez en enero vuelve a subir. Es como un proceso por la inflación.